Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Física en Podcast. En el día de hoy vamos a hablar de Joan Feynman, quien fue una astrofísica estadounidense que hizo muchas contribuciones importantes en el ámbito de la geofísica. Vamos a hablar un poco de su vida y obviamente al mismo tiempo de todos sus logros. Joan Feynman desde pequeña siempre fue muy curiosa, pero sus padres, sobre todo su madre, pensaban que las mujeres no valían para hacer ciencia y entonces la disuadieron de perseguir una carrera en investigación. Por el contrario, sus padres sí que tenían la firme convicción de que Richard, su hermano, estaba destinado a ser científico. Richard siempre la animó y despertó esta curiosidad por el mundo que le rodeaba. Lo que ocurría es que, en casa de los Feynman siempre se fomentaba la pasión por el conocimiento. De hecho, su padre, a pesar de no tener ninguna formación académica, estaba enormemente interesado en la ciencia. Lo que le ocurría a Joan es que, claro, estaba creciendo en un ambiente científico y obviamente esa actitud negativa de su madre le hirió bastante. Y de hecho ella lo veía como algo incomprensible. Pero ella no se desanimó y siguió con su deseo de ser científica, que quedó marcado una noche en la que su hermano le despertó para llevarla a un campo de golf apartado. Y ahí, bajo un gran cielo oscuro, se quedó cautivada por la danza de las luces del norte, posteriormente conocidas como las auroras boreales. Estaba ansiosa por empezar su carrera universitaria, ya que su hermano siempre le daba muchos libros sobre física, matemáticas, ¿vale? Y eligió la Oberlin College, que era una universidad liberal progresista que había sido la primera de Estados Unidos en admitir a mujeres. Pero al iniciar el curso de física se dio cuenta de que solo habían 2 mujeres más que ella y sufrieron un trato abusivo e injusto durante su estancia en el centro. Por suerte, su afán por el aprendizaje logró que, pese a esas circunstancias, nunca abandonase sus estudios. Durante su primer año conoció a Dick Herzberg, que acababa de regresar de luchar en la Segunda Guerra Mundial, y volvió a su curso de física. Ambos se licenciaron en física y se casaron en 1948. Cuando termina su licenciatura en física, debe elegir tema para su tesis doctoral. Por lo que, ella siempre había sido consciente de su preferencia por la física teórica frente a la experimental. Y finalmente optó por hacer su tesis de la física de estado sólido, centrando su investigación en la absorción de radiación infrarroja en los cristales con estructura cristalina de tipo diamante. Ella estaba siempre muy atraída por esa era espacial y, buscando artículos relacionados con esta, encontró la especialidad a la que quería dedicarse a partir de ese momento, que era la geofísica. Pero sí que es verdad que tuvo un rumbo bastante complicado. A pesar de concluir su tesis en 1958, su futuro científico era un poco incierto. De hecho, parecía que lo correcto era ser una buena ama de casa y dedicarse a sus hijos. Finalmente la contrataron en una empresa de fabricación de dispositivos de estado sólido. Lo único es que estaba demasiado lejos de su casa y, al quedarse embarazada de su segundo hijo en 1960, se vio obligada a renunciar. La familia se mudó a un pequeño pueblo donde trabajaba Dick y Joan aplazó su sueño de investigar en la geofísica para dedicarse a las tareas domésticas. Esta etapa fue bastante dura para ella y de hecho repercutió en su estado mental. Después de 3 años, decidió buscar ayuda profesional y el remedio para su depresión era reincorporarse a la vida laboral. Al final a ella lo que le gustaba era dedicarse a la ciencia y el no poder hacerlo, a ella básicamente le dolía muchísimo y no se sentía bien con ella misma.
por lo que se armó de valor y fue a probar suerte al Observatorio Lamont, un laboratorio geológico de la Universidad de Columbia. Ella les dijo que tenía un doctorado en física y que buscaba trabajo, y se lo dieron. De hecho, le ofrecieron 3 proyectos interesantes, de los cuales eligió el estudio del geomagnetismo. Su investigación se centraría en estudiar la forma en la que el viento solar confina el campo magnético terrestre en una región conocida como magnetosfera terrestre. En 1963, Dick recibió una oferta de empleo en California y Joan consultó al director de Lamont si podía continuar su trabajo desde su nuevo destino. Él le dijo que sí y se mudaron al sur de San Francisco. No tardaron mucho en ofrecerle un puesto en el Ames Research Center junto al prestigioso físico espacial John Sprater. Llevó un importante hallazgo sobre las tormentas de viento solar, ¿vale? La identificación de estos eventos conllevaba una gran dificultad hasta que Joan demostró que podrían ser reconocidos por el aumento de la cantidad de helio en el viento solar. Después se trasladaron a la Universidad de Stanford, donde la NASA siguió financiando sus investigaciones hasta que hubo un gran recorte al presupuesto. Finalmente, en 1972, se canceló el financiamiento y Joan perdió el empleo. Otra vez tuvo una época bastante dura, ¿vale? Pero tras la publicación de varios resultados, la contrataron en el Observatorio de Gran Altitud en Colorado. Dick renunció a su ocupación en California y la familia se mudó a Colorado, donde Joan continuó investigando el impacto del clima solar en la Tierra. Allí su marido no tenía trabajo y ella tenía toda la responsabilidad de sacar adelante a la familia, por lo que esto pues conllevó muchos problemas en su matrimonio y finalmente en 1974 se separaron. En ese mismo año, Feynman se convirtió en la primera mujer elegida para un cargo de la Unión Americana de Geofísica. Después, en 1985, Joan aceptó un cargo en el Laboratorio de Propulsión de Chorro, JPL, de la NASA, en Pasadena, y 5 años más tarde, en una conferencia de Sochi, coincidió con el científico solar Alexander Rieth-Maikin y pues no tardó mucho en viajar a Estados Unidos y se casaron en 1992. Joan Feynman descubrió que la magnetosfera terrestre cuenta con una cola ancha y larga en el lado opuesto al Sol y demostró que la aparición de auroras boreales se debe a la interacción entre la magnetosfera de la Tierra y el campo magnético del viento solar. Más tarde probó que las eyecciones de masa solar se presentan en grupos y esto permitió a los ingenieros calcular la forma en la que las partículas energéticas afectan a las naves espaciales durante el transcurso de su vida útil y diseñar satélites más seguros. Joan Feynman también estudió la influencia del Sol en las anomalías de los patrones del clima invernal y en particular el impacto de eventos solares transitorios y las variaciones del ciclo solar. En 1999 fue nombrada investigadora científica de élite del Laboratorio de Propulsión a Chorro y al año siguiente recibió la medalla del logro excepcional de la NASA. Finalmente, en 2004 se retiró oficialmente del laboratorio, pero siguió yendo a la oficina casi todos los días para continuar sus investigaciones. Finalmente murió hace no mucho en 2020, el 21 de julio de 2020, en Ventura, California. Y bueno, eso es todo en el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más de física y sobre todo que conozcáis a esta mujer, a Joan Feynman, quien a pesar de todos los inconvenientes que tuvo en su vida, pues siguió adelante a luchar por básicamente su pasión, que era la física. Así que nada, muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.